Mi nombre es Ricardo Ramírez y a continuación voy a realizar la defensa correspondiente a la práctica número 1, que trata sobre circuitos combinacionales. ¿Cuál era el objetivo o cuál fue el objetivo de esta práctica? Bueno, básicamente tenía que ver con reforzar los conocimientos en cuanto a los procedimientos para manipular las formas de expresión de funciones lógicas y efectuar la construcción con compuertas y circuitos integrados. ¿Qué teníamos que tener en cuenta para esto? Tenemos que tener en cuenta los conocimientos adquiridos en la asignatura teórica, como lo son las propiedades de la regla de Boole, la tabla de la verdad, la expresión en suma de productos de suma, la habilidad para manejar y dominar distintos software de diseño de circuitos, como lo son el Multisim y también el protoboard virtual en su versión 0.97, y por supuesto la capacidad para diseñar e interpretar mediante la simulación el comportamiento de estos circuitos digitales. Entonces, la metodología que se usó para realizar la práctica fue la siguiente. Digamos que aunado a lo dicho anteriormente, con respecto a los conocimientos adquiridos, a todas las habilidades para el diseño de estos circuitos, se utilizaron 4 pasos que seguimos en cada una de las actividades de esta práctica. ¿Cuál fue? El primero es determinar la tabla de la verdad. El segundo, las funciones simplificadas de los circuitos dados. Y el tercer y cuarto paso fue la construcción de dichos circuitos, tanto en el software Multisim como en el protoboard virtual en su versión 0.97. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Vamos a hacer un resumen de cada actividad. Por ejemplo, para la primera actividad nos daban el esquema de los circuitos, nos dieron 4 circuitos y ¿qué teníamos que hacer? Construir y probarlos. Pero ¿qué sucede? No solamente era montarlos en Multisim, montarlos en el protoboard virtual, sino que también tenemos que entender cómo funciona. Entonces, para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Determinar cuál es la tabla de la verdad de dichos circuitos y, por supuesto, su función. Entonces, esto fue lo que hicimos y lo voy a mostrar a continuación. Para el primer circuito, para el circuito A, mediante el esquema podemos sacar cuál fue su función, que es esta que estoy señalando. Una vez teniendo la función, lo que debemos aplicar es lo aprendido en la teoría con respecto a la suma de productos o productos de suma. Para el caso de este circuito, de esta función, nos quedó en términos de productos de suma. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Buscamos los ceros de esta función para poder determinar la tabla de la verdad a continuación, esta que está aquí. Ese fue el procedimiento que aplicamos para cada uno de los circuitos. Por supuesto, montamos el diagrama en Multisim. Y por ejemplo, para el circuito B, determinamos la función, en este caso, que nos da suma de productos. ¿Qué hacemos cuando tenemos suma de productos? Buscamos los unos para determinar la tabla de la verdad. Aquí tenemos la tabla de la verdad. Repetimos otra vez el procedimiento montando el diagrama en Multisim. Y lo mismo tanto para el circuito C, que el circuito C nos dio también suma de productos, como para el circuito D, que el circuito D nos dio productos de sumas. Pero el procedimiento es el mismo, buscar ya sea los unos o los ceros, dependiendo de cómo esté expresada la función, y
de esto sacar la tabla de la verdad. El diagrama pues ya lo tenemos, es montarlo en Multisim. Y con esto concluye la actividad número 1. Pasamos a la actividad número 2. La actividad número 2, ¿en qué consiste? Nos daban las funciones y teníamos que construir y probarlas, por supuesto simplificándolas. Aquí nos dan las funciones expresadas en mini términos y en maxi términos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Por ejemplo, para la primera, que nos dan, que es mini términos, lo que hacemos es lo siguiente. Aplicamos suma de productos para 0, para 2, para 6, para 7. Expresamos la función de acuerdo a esto. Sabemos que cuando, por ejemplo, para el caso del 0 es 0, 0, 0, es decir, van negados los tres términos, y así hacemos con cada uno de los, para el 2, para el 6, para el 7. Simplificamos esta función y determinamos la tabla de verdad con el mismo procedimiento, en este caso buscando los unos. Esto también lo comprobamos utilizando el convertidor lógico de Multisim. Dibujamos el diagrama Multisim y hicimos lo mismo para el circuito B. En este caso también es mini términos, es decir, suma de productos. Conseguimos la función, la simplificamos, la comprobamos con el convertidor lógico de Multisim y sacamos la tabla de la verdad. Dibujamos el diagrama Multisim. Por ejemplo, para el caso de la parte C es maxi términos. Entonces, ¿qué es? Es productos de sumas. Buscamos los ceros, determinamos la tabla de la verdad, la comprobamos con el convertidor lógico, dibujamos el diagrama y repetimos procedimiento, en este caso en la parte D, para el de mini términos, y también en la parte D, pero en la parte 2 de la D, con maxi términos. Repetimos procedimiento otra vez, tabla de la verdad, diagrama, y estamos listos con la parte 2. Para la parte 3, ¿qué teníamos que hacer? Construir, nos daban las funciones, tenemos que construir el circuito con la cantidad mínima de compuertas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué hicimos? Agarramos la función, aplicando propiedades del álgebra de Boole, la simplificamos hasta su mínima expresión y determinamos la tabla de verdad. Es decir, prácticamente en cada una de las actividades aplicamos el mismo principio o los mismos principios. Todo esto lo comprobamos también con el convertidor lógico, una herramienta bastante útil de Multisim. Y bueno, hacemos lo mismo, dibujamos el diagrama y repetimos el procedimiento para la siguiente función, aplicando propiedades, la simplificamos, determinamos la tabla de verdad, dibujamos el circuito y lo mismo para la última, que también vemos que nos produce una suma de productos ahí. El diagrama y listo, todo lo comprobamos con el convertidor lógico de Multisim. Y bueno, ¿qué conclusiones al respecto de esta práctica? Bueno, nos permitió tener un aprendizaje a fondo de la construcción de funciones con compuertas, el manejo de distintos software. Por ejemplo, en cuanto al protobar virtual, era un software que no lo manejábamos, y gracias a esta práctica pues conseguimos dominarlo, y representa una herramienta bastante útil para la construcción de circuitos lógicos. Reforzamos el conocimiento en cuanto al desarrollo de tablas de la verdad y propiedades de la álgebra de Boole. Se obtuvo mayor dominio del software Multisim, como de sus diferentes herramientas, como lo es el convertidor lógico, que
ya lo dije anteriormente, es bastante útil para simplificar funciones booleanas, para determinar tablas de la verdad e incluso para em, obtener directamente los circuitos partiendo o de la función o de la tabla de verdad. Se desarrollaron habilidades para simular e interpretar el comportamiento de circuitos lógicos mediante el analizador lógico y el generador de palabras. Y se estudiaron los datasheets, que fueron de gran ayuda para poder conectar correctamente los pines en el protobar virtual 097. Con esto concluye mi defensa de la práctica número 1. Muchas gracias.